Bienvenido a Excavando la Palabra de Dios. ¿Sabe que uno de los grupos más influyentes, con más potencial entre la congregación de los creyentes, son los hombres jóvenes, los varones jóvenes? ¿Por qué así? En Tito, capítulo 2, versículos 6 a 8, nos va a indicar por qué y cómo son valiosos. En breve comenzaremos. En Cristo está mi salvación, Él es mi fuerza, luz, canción, la roca eterna, fundación, firme en prueba y tentación, oh alto amor, profunda paz, la lucha cesa y el temor, mi esperanza y protección, en el amor de Cristo estoy. En Cristo está mi redención, Dios infinito se humilló, su don de amor y libertad, el mundo entero despreció. Allá en la cruz mientras murió, el justo Dios se conformó y mi pecado Él cargó. Hoy por su muerte vivo yo. Fue sepultado al morir, la luz del mundo se apagó, mas con poder resucitó, de muerte Él se levantó, glorioso Rey, el vencedor, de mi pecado me libró, pues suyo soy y mío es Él, Dios con su sangre me compró. Vivir sin culpa y sin temor es el poder de Cristo en mí, desde nacer hasta morir, Cristo conduce mi existir. No hay poder ni voluntad que de Él pueda apartar, hasta que vuelva o muera yo, en el poder de Cristo estoy. No hay poder ni voluntad que de Él me pueda apartar, hasta que vuelva o muera yo, en el poder de Cristo estoy. Hemos hecho casi todo lo que valore el mundo para atraer a más gente a nuestros cultos. Porque entre más gente en el culto, más gente recibe el Evangelio, ¿verdad?
desde el estilo de entretenimiento, de la música, a rifas o ventas para levantar fondos, fiestas y eventos especiales. Hay de todo para todos. No sé de dónde sacaron la idea que podíamos ganar al mundo por medio de imitar al mundo, pero no lo sacaron de la Biblia. Hasta Santiago dijo que amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y Juan, en 1 de Juan 2:15 dijo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquellas cosas están pereciendo y no tienen nada que ver con asuntos eternos. Decimos, si las estrategias de los especialistas en mercadeo, las de imitar al mundo para ganar al mundo, están erradas, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos ganar la atención del mundo para pecadores, para el mundo de pecadores, para que por lo menos escuchen la verdad? ¿Cuál debe ser nuestra estrategia? ¿Cuáles métodos o técnicas debemos usar? El principio fundamental, tan sencillo y tan directo, se declara en Mateo 5:16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús básicamente dijo que la plataforma evangelística definitiva es creada por medio de la virtud de sus vidas. No hay forma de mejorar este principio. Nuestra credibilidad en el mundo es nuestro testimonio. El lugar más efectivo de donde podemos hablar es virtud, piedad, justicia y transformación. El elemento de evangelismo más grande y más efectivo no es una técnica, tampoco es una estrategia de mercadeo, ni relevancia cultural, es el poder de una vida transformada, la colectividad de poder de vidas transformadas en la congregación. Cuando el mundo perdido mire y vea a una persona o una gente que es piadosa, santa, justa, virtuosa, que tenga esperanza para la eternidad, entonces ven la evidencia del poder transformador de Dios. Esta es la prueba, esta es la muestra. Es como se vende el producto, dejando que la gente vea lo que es. Para convencer a un hombre perdido que Dios le puede salvar, tengo que mostrarle un hombre que Dios salvó. Para convencerlos que Dios puede dar esperanza, tengo que mostrarle un hombre con esperanza. Para convencerlo que Dios puede dar paz, gozo, amor, tengo que mostrarle un hombre con paz, con gozo, con amor. Para convencer al hombre perdido que Dios le puede dar completa y plena satisfacción, tengo que mostrarle un hombre satisfecho. La manera que establecemos la plataforma para compartir el Evangelio es por medio de vivir la vida que profesamos. No es asunto de mercadeo, es el poder de la vida transformada. Debemos vivir para la gloria de Dios, para que los hombres puedan ver la belleza de lo que Dios ha hecho en nosotros. Demostramos la belleza de un Dios que salva por medio de mostrar vidas salvas. Pecadores tienen que ver el poder transformador de la presencia de Cristo, no en una técnica ingeniosa, sino en la vida de alguna persona que ha recibido a Jesús. Eso es exactamente lo que Pablo reclama aquí en Tito. ¿Sabe lo que está en juego? Lo que se necesita para alcanzar el resto de la isla de Creta. ¿Sabe lo que se necesita para honrar la palabra de Dios? Para tapar la boca de los que se oponen. Para adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador en todo. Sabe exactamente qué hacer. Y lo exhorta a que lo haga. Vivir vidas piadosas. Sí, debemos proclamar el mensaje de salvación. Debemos dar palabra clara de pecado, de juicio, de arrepentimiento, de fe. Pero tiene que ser creíble. Y lo que hace creíble es nuestra vida.
Es inútil hablar de un Dios que le puede salvar cuando uno no demuestra una vida que lo evidencia. Dios es Dios que salva. Tito 2:10 dice, lo llama a Dios nuestro Salvador. Tito 2:11 nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios es un Dios que salva. Esto es el punto de Pablo. ¿Y por qué Dios es un Dios que salva y su gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres? Entonces, en Tito 2:12, Él nos ha enseñado que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esta es la manera que el Evangelio se hace creíble. Nos salva y nos empodera a la piedad, a la santidad, para que la piedad sea la plataforma para el Evangelio. Vidas piadosas tienen un impacto que, por su vida transformada, llama la atención a los inconversos. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es nuestra vida irreprensible, nuestra inocencia, nuestra piedad en medio de las tinieblas, nuestro temple, que es la base de donde compartimos la palabra de Dios. Hasta ahora en Tito, esto ha sido la tónica de su enseñanza. Desde los que sirven como ejemplos a la grey de Dios, los ancianos, desde los que sirven como ejemplos a la grey de Dios, los ancianos, a los de la tercera edad y a las mujeres jóvenes. Cada creyente debe vivir piadosamente para que el Evangelio sea creíble y los no cristianos puedan ser salvos. Debe contar con el temple comprobado de una vida piadosa. Ahora toca la exhortación en Tito 2:6-8 a los varones jóvenes que tengan este mismo temple. Escucha lo que dice. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. En primer lugar, los hombres jóvenes de temple comprobado deben ser prudentes. Exhorta a sí mismo a que sean prudentes en todo. Asimismo, hace referencia atrás a los otros dos grupos, de los ancianos y a las mujeres jóvenes, diciendo que tal como ellos deben vivir vidas conforme a la norma de Dios, vidas piadosas, y las responsabilidades que les competen en papel distinto de su grupo. Así los jóvenes también, los hombres jóvenes también. Aquí también Pablo exhorta a Tito a involucrarse personalmente con los hombres jóvenes, siendo él mismo un hombre joven. Los varones jóvenes han de ser instruidos por uno de ellos que es piadoso. ¿A qué se refieren los jóvenes? Se refiere a los menos de 21 años. En este caso se refiere a los hombres de aproximadamente 20 hasta la edad de 20 hasta la edad de 60. Vaya, algunos dicen muchas gracias por llamarme joven. Cubre mucho territorio en cuanto a las experiencias de la vida. Desde los tiempos de formación, hasta tener familia, hasta ver a los hijos crecer. Cubre mucho territorio, pero a través de todo ese periodo en su vida, los hombres jóvenes, los varones jóvenes enfrentarán problemas y peligros distintos a ellos. Son tan intensos, tal vez al principio de este periodo, pero continúan en una medida u otra por todo este tiempo.
y son años peligrosos para todos nosotros los hombres. Durante esos años deben cuidarse de estos peligros. Cuídese del peligro de la pereza. Es innato en la naturaleza pecaminosa del hombre. Generalmente el hombre es perezoso. Necesita deberes, necesita controles, necesita motivaciones fuertes para trabajar. La pereza puede ser intensificada en el hogar, siendo jóvenes los hombres. La pereza se desarrolla cuando no se les enseña responsabilidad, ni disciplina o orden en el hogar. No se les acostumbra a tener que cumplir tareas constructivas. Usualmente ocurre cuando haya parcialidad o favoritismo. Este se ve como uno sobre este joven en este hogar, se ve como uno sobre los demás. Y se ve no lo que puede hacer para servir a otros, sino en qué puede ser servido por los otros. Los hombres perezosos se producen en hogares que no les enseñan a esforzarse. Hogares tal vez que tienen muchos recursos y muchos bienes, no tienen que esforzarse por nada. Se producen perezosos en hogares donde está ausente el padre, en hogares donde los dejan hacer lo que les dan las ganas sin que nadie les cuida, sin disciplina y sin trabajo. Dejados a sí mismos, se escogen no hacer nada beneficioso. Se hacen víctimas de su propio programa, la pereza. Es peligroso ser joven si no aprende la disciplina, si no aprende el trabajo, si no aprende la diligencia. Cuídese también del peligro de la libertad prematura. Soltar a los jóvenes prematuramente de las limitaciones de la familia, la responsabilidad de rendir cuentas a la familia, de escrutinio de la familia, demasiado pronto, demasiado rápido, demasiado lejos, dándoles toda libertad puede ser demasiado peligroso. Salen de la fuerte influencia de las restricciones, de las consecuencias de su comportamiento, salen de control paternal y al empezar a hacer lo que le plazcan en su libertad usualmente, escogen hacer lo que no honran a Dios y lo que no sea productivo. Cuídese también del peligro de la cultura viciada. Jóvenes creados en una cultura viciada se acostumbran a los vicios de la cultura, a la sociedad. Conocimiento de los vicios no produce rechazo, no produce disgusto, más bien produce atracción y en última instancia dependencia. Las percepciones morales se vuelven borrosas, se opaca la sensibilidad a lo malo. Y cuando los jóvenes se acostumbran a vicio, se hacen víctimas de sus tentaciones y sus atracciones. Cuídese también del peligro de la influencia de la educación pagana. Particularmente en la educación superior, los jóvenes son expuestos a ataques a Dios, ataques a Cristo, a la Biblia. Se ignora el cristianismo o se burla de él. No lo consideran intelectual. En las universidades seculares pasan por un proceso de educación que básicamente deja fuera a Dios o lo define en términos humanos. Es un ataque poderoso porque mentores, profesores y maestros que ellos respetan llevan autoridad en el campo educativo. Es un tiempo peligroso porque los fundamentos de la vida y la creencia en Dios tan esenciales para el corazón humano son atacados, devastados y triturados en el proceso de la educación. Y el peligro es que los hombres jóvenes pierden su sentido de realidad sobre Dios. Cuídese también del peligro de la inmadurez. La inmadurez tiene sus propios problemas. La juventud, porque es la juventud, es inmaduro. Por ser inmaduro, la juventud tiene sus propios problemas. Por ejemplo, la tentación es más fuerte en la juventud. Deseos son más cautivadores en esta época. Se forman hábitos que rara vez pueden ser destruidos aún en la vejez. La juventud presenta más frecuentes oportunidades de pecado. Un tiempo cuando es más fuerte la ambición, más fuerte la confianza sin fundamento, la falta de experiencia, lo que trae la realidad.
¿Cómo deben enfrentar esta situación en la juventud? Pablo dice en primer lugar que sean prudentes. Exhorta a sí mismo a que sean prudentes en todo. Exhorta, la palabra exhortar se usa mucho en el Nuevo Testamento. Significa llegar al lado de uno para instruir, enseñar, aconsejar, guiar, amonestar. No es gritarle, no es llamarle la atención desde lejos, es venir al lado. Es una manera de influenciar por medio de la palabra hablada, una manera personal, pero a la vez enfocada. No solo de forma general o desinteresada, pero es personal. Prudentes, ¿qué significa esa palabra prudentes? Instrúyalos a ser prudentes. La palabra simplemente significa controlarse a sí mismo. Los llama a que sean controlados por sí mismos. La hemos visto referente a los ancianos en versículo 2 y las mujeres jóvenes en versículo 5. Tienen la idea de desarrollar el dominio propio, el equilibrio, el control de apetitos, el control de anhelos y deseos para desarrollar discernimiento y juicio sano. Vemos en otros textos de Pablo y de Pedro, según de Timoteo 2:22, dice Pablo a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Sean prudentes. Primera de Pedro 5:5 es lo que Pedro dice. Igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sea prudente. Hombres jóvenes deben tener dominio propio, control sobre sí mismo, equilibrio. Deben mostrar poder sobre sus apetitos y sus facultades. Son esenciales si van a vivir vidas piadosas. Deben ser prudentes. Ahora quisiera llamar la atención a esas dos palabras en todo. Lo encontramos en versículo 7, pero actualmente en el original ocurre inmediatamente después del versículo 6. Entonces versículo 6 debería ir con versículo 6. Versículo 6 leería así: exhorta a sí mismo a que sean prudentes en todo. Cabe mejor ahí enfatizando lo global de la exhortación. Hombres jóvenes, tan potencialmente volátiles, impulsivos, apasionados, arrogantes, ambiciosos, sin experiencias, necesitan gobernar todas las áreas de sus vidas. Todo tiene que estar puesto bajo control. Gálatas 5:15 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hombres jóvenes de temple comprobado andarán prudentes, bajo control, viviendo en santidad, con el control de sí mismo en toda área de su vida. En segundo lugar, los hombres jóvenes de temple comprobado deben ser ejemplo a los demás. Versículo 7 a la primera parte del versículo 8. Presentándote tú como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. No solo deben los hombres jóvenes ser prudentes en todo, sino que deben ser ejemplos de una vida piadosa que honra a Dios. Pablo aquí insta a Tito a que empiecen por sí mismo. Confróntelos verbalmente, pero además ponga el ejemplo, confrontándolos con el ejemplo de su vida para que imiten lo que usted es. Una exhortación sin ejemplo no solo falta fuerza, no solo falta impacto y poder, sino que es hipocresía. Ejemplo. Esa es una palabra muy interesante. Dice, deja ejemplo. Ese ejemplo literalmente significa un golpe,
uno que deja huella. Es como el troquel que deja impresión en el cuero. Ustedes, los hombres jóvenes, deben ser un troquel, un molde, un modelo que deja una impresión, una huella en la vida de otros. Deben ser el modelo vivo de virtud que otros pueden seguir, con que pueden evaluar su vida. El ejemplo es absolutamente esencial. Es esencial en el Nuevo Testamento. Es esencial en la vida de la congregación. Hombres jóvenes de temple comprobado tienen la responsabilidad de poner el ejemplo que otros pueden seguir. Y no tiene importancia lo que dice si no lo vive. Lo reduce a un hipócrita. Mire lo que dice en varios lugares en el Nuevo Testamento. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. 1 Corintios 4:16. Por tanto os ruego que imitéis. Y lo describe en más detalle 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo. Pero aquí en el texto de Tito, vemos en versículo 7, sé ejemplo de buenas obras. Entonces Tito dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Buenas obras no se tratan de cosas superficiales o cosméticos, cosas que hacemos de trámite, hechas para impresionar a otros. Significa lo que es realmente bueno, lo que es realmente justo, lo que es realmente noble, lo que es realmente excelente. Ustedes, los hombres jóvenes, sean modelo de bienestar espiritual, de justicia, que se hace evidente en cada cosa que hace. Su vida debe contar por algo. Su vida debe estar llena de buenas obras, como ejemplo a otros varones jóvenes en cuanto a cómo deben vivir. Entienda que Dios quiere que su vida sea llena de obras buenas, justas y santas. Ese debe ser su vida. Sea ejemplo de integridad en su enseñanza. Dice en Tito 2:7, en la enseñanza mostrando integridad. Lo que quiere comunicar se trata no tanto con contenido, sino de su comportamiento. Es una palabra de comportamiento. Cuando se trata de la enseñanza, usted debe vivir la enseñanza sin corrupción. Mantenga la obediencia plena, sin corrupción. Varones jóvenes no solo deben conocer la palabra de Dios, sino también deben vivir de acuerdo a ella. Pablo ya le había dicho antes que hablará sana doctrina, pero ahora lo insta a vivir conforme a la palabra, sin defecto. ¿Cómo lo hacen? Salmo 119, 9 y 10. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Esa es la actitud de mostrar la integridad de lo que enseñan. También los jóvenes de temple comprobado deben ser ejemplo de seriedad. La gente puede ser muy frívola, muy superficial, muy jocosa y faltar la habilidad de pensar seriamente. Los hombres jóvenes de temple comprobado deben aprender a pensar seriamente. ¿Significa eso que no pueden reír? No, en lo absoluto. Dios nos ha dado la risa como regalo de Él y están mucho tiempo de gozo y ocasiones para reír. Pero la seriedad de lo que habla aquí significa que uno entiende qué cosas son serias y que debe ser serio cuando se tratan de cosas serias. Los varones jóvenes deben tener un entendimiento maduro de los asuntos de la vida, asuntos de muerte, de tiempo, de la eternidad, de lo que cuenta para con Dios. Sé ejemplo en su conversación. Dice palabra sana e irreprochable.
No está hablando aquí de palabra como la palabra de Dios o como de la teología. Ya esto se ha cubierto. Se trata de su comportamiento, de su ejemplo en su conversación. No está diciendo que enseñe teología, sino le está exhortando a hablar en una manera saludable. La palabra sana se refiere más a todo lo que es saludable. Entonces su conversación es la conversación de los hombres jóvenes, que ministra gracia a los que le oyen, que edifique a los que escuchan, a punto de ser irreprochable, sin poder ser acusado de mal. Los hombres de temple comprobado deben ser prudentes, deben ser ejemplo para los demás. Y en tercer lugar, los hombres jóvenes de temple comprobado deben vivir con el propósito de exaltar el nombre de Cristo. La última parte del versículo 8 dice, a fin de que el adversario no tenga a fin de que el adversario se avergüence a no tener nada malo que decir de nosotros. ¿Por qué toda esta enseñanza? ¿Por qué los hombres jóvenes han de vivir de esta manera? ¿Por qué las mujeres jóvenes han de vivir así? ¿Por qué las ancianas y los ancianos deben vivir así? Aquí está el propósito en el versículo 8. A fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Para que los críticos de la fe sean silenciados. Que personas que critiquen el cristianismo sentirán vergüenza a criticarlo porque sus críticas no son ciertas. ¿Quién es ese adversario de que se habla aquí? El adversario es cualquier persona que se opone, que sea hostil, engañador, falsos maestros. En Creto hubo falsos maestros por doquier, de entre los judíos, llamado en versículo 10 del capítulo 1, contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Puede ser cualquier persona que viene contra la fe cristiana, pero que se avergüence a no tener nada malo que decir. Cualquiera que se remete contra la fe debe sentir avergonzado, humillado, necio. Debemos vivir de tal manera que los adversarios no encuentren hipocresía, que no encuentren inconsistencias en nuestra vida, que se sientan vergüenza por aún mencionarlo, porque no encuentran evidencia. No encuentran nada malo que legítimamente puede decir de nosotros. Entonces parecen insensatos por decir cosas contra nosotros que no son fundamentadas. La palabra malo aquí tiene el sentido de sin valor, que no encuentran nada sin valor en nosotros. No dejen que ellos digan que somos sin valor. No dejen que digan que nuestro cristianismo no tiene valor, que es solo una pantalla. No dejen que ellos hablen mal de nosotros, que nuestra vida los calla. Que no solo los calle, sino que provoca vergüenza por la falsedad de sus acusaciones, que es tan evidente por el testimonio que mantiene. Y por último, vean las palabras, no tiene nada malo que decir de nosotros. Interesante, Pablo aquí se incluye a él también, aunque no lo está en Creta. Pero destaca el principio que un cristiano representa a todos los cristianos. Lo que hace me afecta a mí. Si usted destruye la credibilidad de la fe, me ven a mí con los mismos ojos. El reproche de un hermano cae sobre sus hermanos y hermanas. Si uno falla, la sombra recae sobre todos. Todos sentimos el dolor. Hombres jóvenes, tenemos mucho que sostener. Pórtese varonilmente. Dios no evalúa al hombre como lo hace el mundo. ¿Cómo lo evalúa el mundo? Lo evalúa por el trabajo que hace, por quien conoce o por lo que posee. Nada de eso impresiona a Dios, quien evalúa al hombre por lo que es. El hombre joven, de temple comprobado, tiene una meta en su vida. Es la meta para todos nosotros que nos consideramos jóvenes.
estar involucrado en nobles y excelentes obras de justicia, que no son superficiales ni cosméticos, de dar nuestras vidas a cosas buenas, cosas que honran a Dios, que son nobles espiritualmente. Tenemos la obligación de vivir con pureza, conforme a la norma de las Escrituras, con integridad, obedeciéndola. Tenemos una obligación de mantener la seriedad en cuanto a los asuntos de una vida de santidad. Tenemos una obligación de hablar de tal manera que las palabras que salen de nuestra boca ministran salud espiritual a todos. En todo, nuestra vida no da ningún motivo que refleja negativamente sobre nuestra fe. Esto es lo que hombres jóvenes de temple comprobado deben ser. ¿Se anima? Oremos. Padre, te doy gracias por esta enseñanza y por el valor y potencial de la juventud. Y aún a través de todos los años de casarse y tener hijos y criar a sus hijos, es incalculable, Señor, el valor potencial que tienen. Necesitamos hombres de valor. Necesitamos hombres con temple comprobado para que el nombre de Cristo sea levantado y los otros que no te conocen puedan llegar a tus pies. Gracias, Señor, por retarnos en este pasaje. En nombre de Jesús. Amén.